Listo. Pronunciamiento del pueblo Pemón ante las declaraciones del ministro del Poder Popular para la Defensa, ante los sucesos lamentables en Canaima, que dejó el saldo de un fallecido y 2 heridos en una operación militar. A toda la opinión pública nacional e internacional, queremos desmentir las declaraciones del ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino López, ante el suceso lamentable en la comunidad indígena Canaima. El ministro de Defensa confirma que se realizó una operación militar después de 4 días pasada del suceso, por lo que se le considera como un cobarde, al haber negado la responsabilidad del gobierno venezolano desde el primer día. El ministro de Defensa dice que la práctica de la minería es ilegal, que solo se practicaba en la colonia, para llevarse los recursos maltratando a los indígenas. ¿Quién maltrató a los indígenas? En una operación militar y se llevó las pertenencias de los hermanos indígenas del Carrao. ¿Es usted un ministro colonizador y ladrón? El ministro de Defensa dice que hay un plan integral donde se está llevando un diálogo con los pueblos indígenas y que no incluye una operación militar, lo que sucedió en el Carrao. ¿No es una operación militar? Aparte de cínico, usted es un ministro mentiroso. El ministro de Defensa dice que el arco minero Orinoco es un legado por el comandante Hugo Chávez, que se debe construir con diálogo y de manera consciente. Una operación militar es un método de diálogo donde muere una persona y 2 heridos. Sangre en sus manos tiene, por lo tanto es usted un ministro asesino. El ministro de Defensa dice que hubo enfrentamiento armado. ¿Cuál enfrentamiento si los hermanos indígenas no tenían armas? En definitiva, usted es ministro difamador. El ministro de Defensa afirma que el culpable de la muerte del hermano es la mafia y los indígenas sus víctimas. ¿Quiere usted decir que la operación militar es la mafia y los indígenas las víctimas? La verdad, usted es un ministro mafioso. El ministro de Defensa dice que los pueblos indígenas antes de la revolución bolivariana no existían. Ministro ignorante, los pueblos indígenas existíamos y existimos y existiremos en resistencia permanente, y lo que hoy sucede es la profundización de la lucha libertaria y una verdadera revolución antiimperialista. El ministro de Defensa hace un llamado al diálogo al pueblo Pemón y justifica que su operación está basada en la Constitución. ¿Cuál diálogo y cuál Constitución? La operación militar es diálogo. Asesinar un indígena en una operación militar no es violar la Constitución. ¿Y dónde queda el derecho a la vida? Ministro, es usted un charlatán. Ministro de Defensa, renuncie a su cargo, que le queda muy grande la Fuerza Armada Bolivariana. Renuncie a su cargo, que le queda muy grande la Fuerza Armada Bolivariana.
es protector de su pueblo y no su verdugo ni su asesino. Declaración que emite las autoridades legítimas junto a su pueblo Pemón a los 11 días del mes de diciembre del 2018 a la comunidad, en la comunidad indígena Canaima.